Continuamos junto a ustedes, asambleísta andino. Ahora sí, algún comentario de lo que han dicho nuestros compañeros, colegas. Hay mucho por decir ante la serie de generalidades. Qué pena, con mucho respeto para mis colegas, pero no han precisado una sola parte de los informes que está discutiendo la Asamblea. Puro generalidades. Concuerdo con César y me alegro y te felicito, César, cuando tú sostienes de que hay que expedir una ley de comunicación y que estás en desacuerdo por el archivo. Te felicito, porque eso es respetar lo que manda nuestro ordenamiento constitucional y lo que le dijo el pueblo ecuatoriano. Les guste o no les guste, pero más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas le dijo que sí a la ley de comunicación, le dijo que sí a un consejo de regulación y por eso nosotros estamos en la obligación de cumplir. Lo que dijo Fernando, yo quisiera con mucho respeto que me diga Fernando en qué parte de la ley, que me dio un artículo, uno solo, en donde esta ley está en contra del pueblo, uno solo. Segundo, que me diga una sola disposición en donde está la persecución a los ciudadanos o a los periodistas, que me diga un solo artículo, uno solo, porque aquí se habla solo de generalidades. Yeah. Hay que ir más allá. Este proyecto tiene como finalidad desarrollar los derechos económicos, sociales, culturales, a la comunicación, que nuestra Constitución inclusive desarrolla mucho más allá de lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es una Constitución sumamente amplia y lo que estamos haciendo en este proyecto es garantizar precisamente esos derechos. Y en cuanto al famoso y ya trillado acuerdo ético-político, que ya fue superado, Fernando, esto ¿olvidado? Ya superamos. ¿Superado o olvidado? Ya se superó, ya se olvidó. En el reencuentro de la comisión de los 11 miembros, cuando volvimos a trabajar para tratar la pregunta 3 y la pregunta 9 de la consulta y del referendo, ya se superó esto. Y es por ello que hoy estamos pues, en los debates en el Pleno. Volver a ese discurso de lo que ya se superó es llover sobre mojado. Vayamos propositivamente, técnicamente, démosle herramientas a quien es ponente para que recoja y esas propuestas sirvan para enriquecer este proyecto. A mí me gustaría que hagan propuestas. ¿Qué propuestas quieren que se incluya? Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, ya no generalidades. Ya. Asambleísta, vamos a las especificidades. ¿Qué pasa con el tema de la responsabilidad ulterior, por ejemplo? ¿O cuál es el punto neurálgico que también constituye un desafío para Alianza País para desenredar esto y evitar que se empantane el tema y no lleguemos a nada en este año? Bueno, la responsabilidad ulterior es una figura de carácter universal en los países democráticos que no solamente constan en nuestra Constitución, sino que constan en los instrumentos internacionales, fundamentalmente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todos, absolutamente todos tienen y tenemos la libertad de decir lo que queremos, lo que sentimos, pero también todos tenemos responsabilidad por lo que podamos decir. De medir los efectos. Es decir, que no se debe confundir lo que ocurrió, por ejemplo, en uno de los días del debate en la Asamblea. 2 hechos inéditos. El uno, muy importante, muy positivo, la presencia de varios actores en Comisión General que dijeron lo que sintieron. Actores de medios públicos, privados, comunitarios, de organizaciones, de radios, de canales de televisión, de todo. Dijeron lo que quisieron en el Pleno de la Asamblea. Y le hicieron un exhorto a los asambleístas también. Y al frente había, en las barras, una mujer con un cartelón confundiendo lo que es la libertad de expresión con el libertinaje para injuriar al presidente o a algunos asambleístas. ¿Quién injuria, quién atenta en contra de la reputación de una persona? Pues debe ser sujeto de una acción civil o de una acción penal. Porque nadie, Luis, nadie tiene el derecho de injuriar, pues, y que eso quede en la impunidad. Asambleísta Fernando Aguirre, lo que ha mencionado, ¿dónde están los artículos? Bueno, como dice el asambleísta andino. Como dice Mauro, nadie tiene el derecho de injuriar. Parece que hay que llamarle la atención previamente al presidente de la República, porque parece que él es el primer violador del artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que discrimina e insulta a muchos ecuatorianos. Parece que él solo tiene el buen nombre. Aquí se habla que de las generalidades. Lógico, pero se tiene que ir de las generalidades a los artículos. Ya. Si ni siquiera se cumple un acuerdo ético-político, entonces el pasado no existe. Solo estamos ¿Se cumplió o se olvidó ese artículo? Se quiere olvidar, pero prohibido olvidar.
Aquí no se tiene que Asamblea olvidar. también no se quiere olvidar los aquello. De acuerdos. manera alguna, se ha superado eso ya. Aquí nadie ha superado los acuerdos políticos. Aquí está firmado por las bancadas del 17 de diciembre, que han archivado, han quemado, han botado a la basura. No, señor. Esto está existente porque esto es un proceso, la ley de comunicación. Otra cosa, dice que no hay persecución. El caso del Universo. Los diferentes periodistas que han tenido que ser de una forma manipulados para ser sacados de los canales de televisión. La discriminación que ha habido a través de la persecución de este gobierno. Eso no es persecución. Si sin tener una ley de comunicación estamos viendo el objetivo de cuál es del gobierno, en donde quien piense diferente será llamado mal ecuatoriano y el que piense igual será llamado tal vez revolucionario. ¿Y qué temas le preocupan a usted en el fondo? Primeramente el Consejo de Regulación. Consejo de Regulación. Claro que el pueblo ecuatoriano, no el pueblo ecuatoriano, 3 millones de ecuatorianos, pueblo ecuatoriano. El Ecuador está conformado por 14 millones y medio. ¿Y estuvieron cuántos en las urnas? 11 millones 200 mil. ¿Y cuántos acudieron? 7 millones 200 mil. ¿Qué pasa con este consejo? El Consejo de Regulación está conformado por ¿quiénes? Ahora van a decir que han sido democráticos en la conformación. Claro que tiene que conformarse un consejo, pero no con el único objetivo del gobierno, la concentración del poder en la toma de decisiones. 2 integrantes por el presidente de la República. Ok. Muy bien. Un integrante por el Consejo de Igualdad. ¿Quién le pone el Consejo de Igualdad? El Consejo de Participación Ciudadana. Ya. ¿Quién nombró al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué mayoría hay? Mayoría gobiernista, del gobierno. Un miembro postulado por las facultades o escuelas de comunicación. Pensemos que ahí es independiente. 1. 3 representantes de la ciudadanía. ¿Quién va a nombrar a los representantes de la ciudadanía? El Consejo de Participación Ciudadana, pues. ¿Y qué tiene el Consejo de Participación Ciudadana? Una mayoría gobiernista, porque esas son las sucursales del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿en qué Consejo de Regulación queremos creer? Cuando eso será una herramienta de persecución y chantaje, no solamente para los medios de comunicación, sino para los ecuatorianos de libre pensamiento. Asambleísta Rodríguez. Asambleísta Rodríguez, otro tema. ¿Qué hay respecto de la legislación internacional, por favor, en la ley de comunicación? Tenemos un ejemplo muy claro. En los últimos días el presidente de la República ha dicho que no resultaría vinculante ningún criterio o sugerencia o disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión que se está exigiendo, se está poniendo a un que el político ha sido superado, diría yo que, por decirlo de alguna manera, es ligera esa afirmación. Primero porque ese acuerdo ético-político que se firmó el 17 de diciembre del 2009 establece en su punto 4 el compromiso de todas las fuerzas políticas que comprenden la Asamblea Nacional de estructurar, de implementar un consejo de regulación independiente de todos los poderes fácticos, independientes del gobierno, en términos claros. Esa normativa, en mi caso, que firmé ese acuerdo ético-político, que incluso derivó en una sabatina que el presidente a día seguido le diera vómito, el que hayamos firmado ese acuerdo ético-político. En este proyecto de ley no se cumple, porque si la rectoría de un sector que le da la Constitución al gobierno central se la pasa a la ley de telecomunicaciones, se justifica que tenga ahí los representantes, los delegados del Ejecutivo. Pero en esta ley de comunicación definitivamente no, esto tiene que ser una representación desde la ciudadanía íntegramente, ese fue el acuerdo. ¿Y si la ha habido? Y no lo está contemplado en este momento. Es decir, No hay está. 2 delegados del gobierno central que no se justifican en el marco del acuerdo político, que en mi caso yo sí lo voy a honrar. Yo lo firmé y yo lo voy a honrar. Es decir, que los Si no, estamentos de Estado no pueden ser juez ni parte en el Consejo de Regulación. en este marco, el punto 4 de este acuerdo ético-político no se está cumpliendo por parte del presidente de la Asamblea Nacional y de la bancada de Alianza País, que insisten en poner 2 delegados del Ejecutivo. Y creo que la misma normativa derivada de este acuerdo ético-político establece la necesidad de que nosotros finquemos la resolución de temas de conflicto en la aplicación de la ley en
en instrumentos internacionales. Es viable. Y creo que la actitud del presidente de la República de decir sí pero no a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda hacer una visita in loco al Ecuador, in situ, aquí en terreno al Ecuador, es una muestra de este doble discurso, de que por un lado dice no hay ningún problema, vengan y revisen todo, pero se resiste a enviar la notificación a esa Comisión Interamericana para que pueda ingresar al país y pueda cumplir la normativa de esta instancia internacional. Ahora, ¿qué artículo le preocupa a usted dentro de la ley también? Otro de los que están. A mí me Porque el debate está ahí. A mí me preocupa, además del Consejo de Regulación, me preocupa un tema que me parece que distorsiona el mandato constitucional, que tiene que ver con las cuotas de pantalla, que tiene que ver con el tema de la producción nacional. Me parece que ahí no se está midiendo la dimensión que va a traer la aplicación de esa normativa, que no se compadece con la realidad actual del Ecuador en el mundo de nuevas tecnologías, en el mundo de mayor relacionamiento. Me parece que ahí, si no se hace una revisión clarísima de eso que está planteando la ley, estaremos generando un gran problema de aplicación de la norma, porque lo más grave cuando uno establece normas que luego no se pueden cumplir, es decir, se pierde el objeto central de la ley, ¿Tiene que tiene que tener proponer algo aplicación y al respecto? legitimidad. Me parece que hay que hacer un ajuste en esa proporción del 50%, que incluso los mismos medios de comunicación, a partir de su experiencia, de su práctica, le están diciendo a la comisión. Es decir, hay que hacer un ajuste en esos temas. Me parece que, por ejemplo, esta relación en los temas de violencia en los contenidos, si no la ajustamos, si no se ajusta lo que dice la norma ahora, creo que mañana en la televisión ecuatoriana el programa de Harry Potter tendrá problemas. Por la visibilidad de la violencia. Ahora, vamos a ver qué dice el asambleísta Mauro Andino, ¿verdad? Hay dos correctificativos, hay cómo hacerlo, hay propuestas viables para esta ley de comunicación. Así es. Miren que cuando yo asumí la presidencia de esta comisión, se lo hizo vísperas a que la comisión presente el informe en una situación sumamente crítica cuando César compartía con nosotros todo lo que hacíamos en país, pues, ¿no? Ahí César compartía todo con nosotros, estaba de acuerdo, todo. Se has de recordar, César. Y yo asumí un momento crítico. Y para poder nosotros aprobar ese informe para segundo debate, tuvimos realmente que hacerlo a veces sin tomar en cuenta algunos aspectos que no podían estar tan claros, tan precisos. Pero hoy, precisamente, cuando estamos en el segundo debate, podemos recoger, hago mías tus palabras, César, hago mías tus preocupaciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, a las cuotas de pantalla, a la producción nacional, y otros temas. ¿Y al Consejo de Regulación? Vamos a hablar de eso. Y otros temas merecen precisamente ser reconsiderados, César. Y te doy la palabra a ti, como le he dicho al pueblo ecuatoriano en mi exposición que lo hice en el pleno de la Asamblea, de que no es que solamente vamos a escucharles, los hemos escuchado, vamos a seguirles escuchando y vamos a insertar propuestas viables que sean adecuadas a nuestra realidad y como manda la Constitución. ¿Y qué es lo que dice sobre el Consejo de Regulación? Qué pena que muchos ciudadanos o muchos asambleístas hablen solo de la conformación, solo del origen. El origen de los 7, 2 que serían, porque no es todavía, está en debate, 2 del Ejecutivo de 7, no es mayoría por ningún lado. Segundo, ¿por qué yo les invito a que revisen cuáles son las facultades de este Consejo? Son 21 facultades, señores periodistas. Y denme, dentro de esas 21 facultades, que es el corazón del Consejo de Regulación, ¿cuál de esas 21 facultades son persecutorias? ¿Son censuradoras? Que me den, que me diga Fernando. Él confundía cuando decía que esta ley es de persecución. Así dijo, ley de persecución,
Contra los medios. Y después, no dijo ley de persecución y después confundió e involucró al diario El Universo. Este proyecto de ley nada tiene que ver con el diario El Universo. Esto es un proyecto de ley para los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas. Pero, ¿Qué es lo que queremos hacer? Seguir debatiendo. Si es que los 7 miembros de este Consejo resultan excesivos, 2 del Ejecutivo, pues debatamos. Y si es que la mayoría se pronuncia que sea Buena 1, suerte. pues habrá que reducirlo. Pero democráticamente, técnicamente, propositivamente. No solo Ok, digamos que me está voy. mal, hay cosas positivas en este proyecto. Y vamos a hablar de eso cuando venga después de la pausa comercial y también escuchar la réplica del asambleísta Fernando Aguirre. Corte y volvemos.